Ay, hermanos. Mira, hermanos, hoy en la tarde el Señor me da un sentir de que leamos unos versos. Creo que la vez pasada, no sé si con los hermanos en Maturín leímos, pero tengo en mi corazón, antes de proseguir con algunas cosas que iniciamos el año pasado, si el Señor nos permite continuar, pero por hoy siento del Espíritu leer unos versos. Ahí en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y me alegraba mucho que el Señor ponía ese sentir en mi corazón. Eso es buena señal, porque la epístola a los Efesios es una epístola de madurez. Es una epístola del último periodo de la vida del apóstol Pablo. Es una de las epístolas llamadas de epístolas de la prisión, porque las primeras epístolas del apóstol Pablo, cronológicamente, fueron las epístolas a los Gálatas. Esa fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Ya después escribió las epístolas a los tesalonicenses, después las epístolas a los corintios, y entre la primera y la segunda de los corintios escribió la carta a los romanos. Ya después escribió la carta a los colosenses, a los filipenses, a Filemón, ¿sí? Y las últimas ya fueron las llamadas epístolas pastorales, que son como las epístolas, las podemos llamar epístolas testamento, donde él escribe un testamento, una despedida y un encargo. A Timoteo, la primera Timoteo, seguida por la epístola a Tito, y termina con la segunda epístola a Timoteo. Entonces, Efesios ya está dentro de la tercera parte de la vida del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo más o menos duró unos 33 años y está dividido en tres grupos de 11 y 11. Y estas dos últimas epístolas son las de ese último grupo. Están incluidas las de Efesios, muy cercana a la de Colosenses y Filipenses. Entonces, con la ayuda del Señor, quisiera leer algunos versos aquí en el primer capítulo, iniciar la epístola a los Efesios. Es una epístola donde el Señor se desborda en revelación en la vida del apóstol Pablo, donde realmente allí ya como que se va concretando todo lo que ha recibido el apóstol Pablo en su ministerio, en toda su vida. Ahí como que lo condensa en unas pocas frases, y cada frase de los Efesios es como una cápsula donde está contenido mucho material, ¿sí? Son unas cápsulas de vitaminas que están aquí sintetizadas. Así es la epístola de los Efesios. En una sola frase nos puede decir muchas cosas. Entonces, amados hermanos, mientras que yo leo, tú mismo también debes estar atento al Espíritu, porque muchas cosas que yo no voy a decir, seguramente el Espíritu Santo sí te lo va a decir. Amén. Amén. Yo solamente soy un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces estamos atentos al fluir del Espíritu en medio de nosotros. Amén. Que lo que venga del Señor. Entonces hay oportunidad para intervenir si de pronto hay una luz adicional del Señor. Amén. Cualquier cosa, estamos en libertad. Amén. Entonces dice la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 1, dice Pablo. Qué hermoso que empieza así, Pablo, porque Pablo podría ser muy humilde, en una falsa humildad de quitar su nombre, pero él no la quita, no lo quita, porque es que Dios trabaja con nosotros, no sin nosotros. Dios puede hacer todo él solo, pero Él quiere hacer lo suyo con nosotros. Amén. Yo en Él y Él en mí, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Entonces el Señor no quitó el nombre de Pedro, ni el de Filemón, ni de Bodia, ni de Síntique, ni de Timoteo, ni de Tito, de ninguno de los hijos de Dios. Amén. Él los tiene ahí. Y además Él tiene un nombre preparado para la eternidad para cada uno de nosotros. Amén. Una piedrecita blanca que nadie conoce sino el propio Señor. Porque Él nos conoce a cada uno desde antes de la fundación del mundo, y Él ya sabe lo que está preparando para la eternidad con cada uno de nosotros. Dios no está improvisando. A veces nosotros improvisamos muchas cosas, pero Dios no improvisa. Y como Dios no improvisa, es bueno que nosotros estemos atentos al Señor para no improvisar. Como decía el Señor Jesús, no hago mi propia voluntad, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago.
Entonces Dios quiere enseñarnos que nosotros estemos atentos al Espíritu para conocer los movimientos del Señor, el soplo del Espíritu del Señor, y movernos con Él, lo que viene de Él, lo legítimo. Amén. Y para eso necesitamos entrenar nuestros sentidos espirituales. Y eso lo habla la Epístola de los Hebreos. Amén. Sentidos espirituales, así como hay un sentido del olfato físico, del oído físico, de la vista física, del gusto, del tacto, también hay el sentir del espíritu, la percepción del espíritu, la intuición del espíritu, esa existe. Así como hay la comunión del espíritu con el Señor y unos con otros, también está la percepción o intuición del espíritu que percibe las cosas. Como decía, y el Señor Jesús sabía. Ese es el conocimiento del espíritu, un conocimiento sobrenatural, no aparente, ¿sí? No de las apariencias, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene de las cosas, y ese es el que nosotros queremos tener. Amén. Entonces, si nos acercamos al Señor, si estamos ahí, el Señor ya se ha acercado y está en nosotros, y Él no se va, pero a veces nosotros nos podemos alejar un poquito, aunque el Señor sigue adentro, pero nos podemos alejar, pero volvernos siempre al Señor es lo más seguro, hermanos. Siempre clamar al Señor, gemir al Señor, clamar a Él, y el Señor responde, el Señor es fiel. A veces ni nos damos cuenta y Dios ya ha respondido antes que nosotros ya lo hemos pedido. Entonces el Señor sí sabe todo. Entonces Dios no hace las cosas sin nosotros, sino con nosotros, hermano. Contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Dios trabaja con el hombre, porque Dios hizo al hombre de una manera muy especial. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dios no hizo al hombre una gallina, no hizo al hombre un hipopótamo, ni siquiera lo hizo ángel ni planeta, porque nosotros tenemos un destino mayor que el de los ángeles. ¿Sí? Los ángeles ahorita están en una condición, digamos, que no sufren dolor y cosas, pero el destino del hombre es mayor. ¿Sí? Dios hizo al hombre y Dios quiere que toda la humanidad alcance este propósito, pero no todos lo van a alcanzar porque no todos han creído en el Señor. Amén. Pero claro que recordemos que antes de la caída el hombre estaba sin pecado, en una condición que han llamado de inocencia, ¿sí? Pero el hombre pecó. Pero gracias al Señor que Dios no dejó al hombre solo, sino que preparó todas las cosas y en el cumplimiento del tiempo nació, vino a la tierra el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió una vida santa y sin mancha para entregarse por nosotros los pecadores, para dar su vida por nosotros, y ahora todo aquel que crea en Él, todo aquel tiene vida eterna. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios amó al mundo, o sea, a todas las personas, porque Dios no hace excepción de personas. Ahora el hombre debe recibir la provisión de Dios, ¿amén? Por medio de la fe. Y la fe es recibir aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso dice en la epístola, en el Evangelio de San Juan, dice que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Todo aquel que le recibe, Dios le ha dado potestad de ser hecho un hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él, que le recibe. O sea, que recibir es creer es recibir, ¿sí? Con confianza, esa es la fe. Eso. Y también dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que al creer aquello que es una realidad espiritual en Cristo, por el Espíritu en nosotros, la empezamos a experimentar y eso empieza a dar frutos, ¿sí? Porque la fe es la certeza, y esa palabra certeza es una palabra griega, que es la palabra hipóstasis, ¿sí? O sea, la que sustancia las cosas, ¿sí? Aquello que ya es una realidad, pero ahora nosotros empezamos a experimentarlo por medio de la fe. ¿Amén? Ahí empezamos a experimentar, ahí recibimos, ¿sí? Ahora ya creemos, sabemos lo que Dios nos ha dado, lo creemos y lo recibimos, y ahora nos podemos considerar en Cristo Jesús. Amén. Lo que el Padre nos ha hecho en Él, y ahora nos podemos presentar delante del Señor conforme a lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. De la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay la convicción de lo que no se ve con los sentidos naturales, pero sí en el Espíritu.
aquello que podemos percibir y ver en el Espíritu, en el Señor, aquello que podemos conocer, las cosas espirituales han de ser conocidas espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Amén. Las cosas de Dios se perciben en el Espíritu, y eso es muy importante que desde un comienzo nosotros las tengamos en cuenta, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a los sentimientos, y los sentimientos son muy cambiantes, cambian por una cosa, por la otra, y además que cada uno depende del temperamento que tenga, y también de la vida que haya tenido, de toda su formación, la formación de su carácter, y eso también, sus sentimientos son muy cambiantes, cada uno es muy diferente, ¿sí? Pero nosotros debemos saber que Dios no cambia, ¿amén? Él persiste, Él no tiene sombra, Él no varía. Entonces debemos confiar en el Señor y establecernos, esa es nuestra seguridad. Él es nuestra roca, nuestro soporte, ¿amén? Y Él no cambia, Él no muda. Así nosotros cambiemos, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre es el mismo. Amén. Es el gran yo soy, el eterno, el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último. Amén. Entonces el Padre ha puesto todo su contenido, se ha puesto en el Hijo. Amén. Y por eso en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad. Ahí el Padre todo lo ha entregado a su Hijo, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero el Padre por el Hijo y en el Espíritu, porque dijo el Señor Jesús que nos enviaría otro Consolador, amén, que era necesario que se fuera para enviar otro Consolador, y ese Consolador nos enseñaría todas las cosas, amén, y nos daría todas las cosas, y dice el Señor Jesús que Él nos daría a conocer todas las cosas, amén, por el Espíritu Santo, amén, y todo lo mío es del Padre, dice el Señor Jesús, por eso dice que tomaría todo de Él, pero todo lo de Él es del Padre, porque el Padre se lo dio al Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre. Ahí está la comunión del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos comunica todo lo que es del Padre y del Hijo. Y ahí tenemos una comunión, la del Espíritu Santo. Esa es la comunión. Por eso dice en 2 Corintios, en el último versículo y al final de la carta, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Porque si no es por la gracia del Señor Jesús, no podemos recibir el amor del Padre, porque es por gracia. Amén. Es en Cristo que vemos al Padre. Nadie ve al Padre sino por el Hijo. El Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su hipóstasis, dice la palabra. O sea, de nuevo la palabra hipóstasis, que es la subsistencia, lo que es firme, lo que hace afirmar aquella realidad espiritual. Amén. Ahí estamos seguros. O sea, en el Hijo, en Cristo Jesús están contenidas todas las realidades espirituales, ¿sí? Amén. Y ahora por el Espíritu son transmitidas a la iglesia como un vaso contenedor de la gloria de Dios. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia no es un edificio de 4 paredes, de piedras o de ladrillos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por piedras vivas, de las cuales tú y yo somos piedras vivas. Y estamos siendo edificados como un templo santo en el Señor por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces la obra de Dios es espiritual, una obra real. Amén. Que el que es espiritual y ama al Señor, por más débil que sea, el Señor le va a mostrar estas cosas. Amén. Aquí no nos podemos gloriar en nada nuestro. Sí, no nos podemos gloriar, sino más bien avergonzar de nuestra miseria. Pero en Cristo es nuestra gloria. Dice el apóstol Pablo: más el que gloríese en el Señor. Y eso lo tomó el apóstol Pablo, no del aire, sino de la revelación del Señor. Allí en Jeremías dice: nadie se alabe en su valentía. No se alabe el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas. Mas en esto alabes el que estuviera de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, aleluya, que pelea por nosotros. Y qué más protección que es, hermano. La gente hoy está haciendo búnkers y casas subterráneas porque sabe lo que se viene sobre el mundo entero. A veces hasta los impíos son como que más astutos, ¿verdad? Y empiezan a buscar y cosas porque saben lo que se viene. Pero nuestra protección es en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué mayor búnker que ese? Por eso David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque puedo vivir confiado. Pero en ese momento no estaban las playas allá en el Mediterráneo, ay, entonces me acostaré. No, hermanos, estaba siendo perseguido por Saúl, por ahí por los lados de Engai, ahí escondido, y el Señor lo guardaba. Venía ya Saúl con todo ese montón de soldados buscando para matar a David. Y de pronto ocurría algo y le tocaba a Saúl devolverse. El Señor lo protegía. El Señor lo puso en sus propias manos. Pero como David era un hombre que amaba al Señor, no hizo justicia con sus propias manos, sino que se guardó de tocar al ungido de Dios. Era Saúl. Amén. Y dijo, no, yo no tenga que ver con eso. Yo no voy a hacer mi propia justicia, que sea el Señor. Y el Señor bendijo a David. Lo bendijo, y de la descendencia de David vino el Mesías, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. David era una figura de Cristo, su hijo Salomón también, pero el Rey es el Señor. Amén. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores clamó por perdón, clamó por misericordia a favor de sus enemigos. ¡Qué maravilla! Amén. Nuestro sumo sacerdote que ha clamado por nosotros y sigue clamando sin cesar. Entonces podemos estar confiados, esa es la certeza, esa es la fe, confiar en esa realidad. El Señor suple por su Espíritu a su iglesia continuamente, y debemos estar en esa confianza. Si estamos en esa confianza, ahí está el suplir del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces debemos confiar, amén. Amén. Confiar. Entonces Pablo era Pablo porque la misericordia del Señor lo alcanzó. Antes era Saulo, ¿no? Ahora es Pablo, ¿sí? Saulo era como Saúl, nombre de rey engrandecido, pero ahora que conoció al Señor, ya se puso Pablo, o sea, pequeñito. Eso significa Pablo, pequeño. Y él llega a decir eso, el más pequeño de todos los santos. Esa fue la ascensión de Pablo. Es necesario que yo mengue, pero que él crezca, ¿sí? Él dijo, al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí, después de que se le había aparecido a muchos, al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí, de entre los que estaban en ese momento vivos, de entre los apóstoles que estaban en ese momento ahí. Pero después dice que era el más pequeño de todos los santos, ya cuando maduró, ¿sí? Aquí en Efesios. Pero después en Timoteo dice, si hubiese un premio Nobel para los pecadores, él se lo atribuyó. El primero de todos los pecadores, o sea, el mayor de los pecadores, porque él sabía que era por misericordia y para ejemplo a los que habían de creer en el Señor. Que Pablo no era cualquier dulcecito por ahí, no era así, no era como un durazno en almíbar, no, así no era Pablo, pero por la misericordia de Dios, Pablo llegó a ser lo que llegó a ser. Amén. Entonces, gracias al Señor, y ese es Pablo. Ese es el apóstol Pablo, que el Señor Jesús le tuvo que decir, Pablo, Saulo, todavía no era Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Deja de dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se puso en guardia, el Señor lo tumbó y ahí se puso en guardia. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces ve a tal calle, allá a la calle derecha en Damasco, una calle que se llamaba derecha, y allá vendrá alguien que se llama Ananías, era un hermano de la iglesia ahí en Damasco, y orará por ti y te dirá lo que debes hacer, porque él quería andar solito, independientemente, como un rey, él solito. Pero ahí se les mostró el Señor primero que él estaba persiguiendo a Cristo cuando perseguía a la iglesia, porque la iglesia es Cristo morando en los suyos, o sea, el Cristo corporativo. Esa es la iglesia. Estaba persiguiendo a Cristo cuando perseguía a la iglesia. Ahí. Y luego le dice, bueno, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y ahí el Señor lo involucró con otro creyente como miembro del cuerpo de Cristo. No te voy a hablar aquí directamente qué es lo que debes hacer. Te voy a hablar a través de Ananías, de ese pequeñito Ananías que después no se vuelve a mencionar más en la Biblia ni se llega a saber nada más de él. Pero ahí le habló a través de Ananías, de ese siervo del Señor. Amén.
Entonces debemos conocer la vida de Pablo para entender bien su ministerio y para entender bien el trasfondo de las cartas del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Es muy necesario conocer bien la vida de este apóstol tan precioso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Qué precioso. Amén. Él sabía que lo había enviado el propio Señor Jesús. Apóstol significa eso, enviado. O sea, el propio Señor Jesús se le apareció y lo envió. Aquí no es apóstol porque le pusieron una espada en el hombro derecho, como al estilo de la masonería, esa gente que se engrandece, no. Sino fue enviado de Jesucristo. Recibió una revelación de Jesucristo y fue enviado por el propio Señor Jesús. Aquí no fue nombrado porque terminó un curso de apóstol, no. Aquí fue enviado por Jesús. Ese es un verdadero apóstol. Amén. Que es enviado por el propio Señor Jesús. Aunque no diga que es apóstol, pero es enviado por el Señor. Y apóstoles hay muchos, en la Biblia hay muchos, pero uno de ellos fue Pablo. No solamente los 12 del Cordero, que fueron unos, sino los apóstoles edificadores que hablan en Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los edificadores. También Pablo habla de 2 hermanos de él, segunda carne, que fueron apóstoles antes de él. Amén. También está Lucas, apóstol, dice apóstol a las iglesias. Está Silvano y Timoteo, porque Pablo los incluye como apóstoles, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Más jóvenes, pero también. Y así hay varios ahí, pero Pablo fue uno de ellos, y uno muy importante. Apóstol de Jesucristo, es de Jesucristo. Gracias al Señor. Gracias. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Dice, ¿acaso quiero agradar a Dios o a los hombres? Porque si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Así se le viniera a todo el mundo encima, pero él mantenía el evangelio que había recibido del Señor. Él lo mantenía. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Os digo y os lo vuelvo a repetir, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo ahí en Gálatas. Entonces el evangelio, las buenas nuevas que vienen del Señor, de parte del Señor, ahí debemos mantenernos aparte, en la palabra del Señor, en el evangelio del Señor Jesús. Amén. En la propia palabra, ahí hay que mantenernos. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, la del Padre. Amén. Debe ser la voluntad del Señor. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aleluya. Amén. Aquí los santos, ¿quiénes son? ¿Será San Benito? ¿San Francisco? No. Bueno, si San Benito creyó, bueno, también, pero yo no sé si existe eso en el santoral, pero digo así por decirlo, ¿no? Yo lo estoy inventando, pero digamos, los santos son los rescatados por la sangre de Cristo. La palabra santo significa apartado, separado, ¿sí? Algo separado para un uso especial. Ya no somos comunes, amados hermanos. Nosotros ya somos santos. Amén. Y santas. Amén. Amén. Somos santos, separados, comprados con la sangre del Cordero y apartados para Dios. Amén. Somos santos y fieles. Aleluya. Fieles porque Dios es fiel. Amén. Estamos en base a la fidelidad de Dios. Somos fieles por la fidelidad de Dios. Ahí sobre la fidelidad de Dios, ahí nos paramos por la fe. Amén. Santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, esta santidad y esta fidelidad es en Cristo. Amén. No es en nosotros, ¿no? No es porque nosotros no hacemos carreras de santidad, hermanos. No nos engañemos. Nosotros estamos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y si vivimos una vida separada para el Señor es porque el Señor nos mantiene y nos sostiene y nos fortalece y nos perdona y nos levanta y nos enseña. Y ahí está, como un padre enseñándonos. ¿Sí? Él está así. Entonces, a los santos y fieles, pero es en Cristo Jesús. No se te olvide eso, hermano. En Cristo. Ahí en Cristo está contenido todo. En Cristo. No busquemos nada fuera de Cristo. No nos salgamos de ese caudal del río de agua viva. No nos salgamos ahí. No nos salgamos. Es en Cristo Jesús que estamos seguros. En Cristo. ¿Y sabes quién nos puso en Cristo? El Padre.
el Padre. ¿Quieres leer eso? Mira, leámoslo aquí en 1 Corintios. Separemos acá. Prefiero que lo lean para que le creamos al Señor. Amén. Y yo podría decir muchas cosas, pero ¿qué dice el Señor? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Esto es uno de los versículos que cada creyente debería conocer muy bien. Es un versículo clave. 1.30, 1 Corintios 1.30 dice, más por Él, viene hablando del Padre, ¿sí? Por Él, es algo que Él ha hecho. Por Él estáis vosotros, y vosotros, ¿quiénes son? Los creyentes en Corinto. Hermanos, y hay algo que me alegra mucho porque ustedes saben que la iglesia en Corinto está en muchos problemas. Si ustedes leen la epístola de los Corintios, fue escrita para corregir muchas cosas. Pero a ellos les dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Eso por qué lo hace el Espíritu Santo así? Para volvernos a Cristo. Cuando nos desenfocamos del Señor, ahí empiezan a ocurrir un montón de problemas, divisiones, problemas, dificultades acá y allá. ¿Por qué no nos mantenemos en Cristo? Por la fe. Saber que es en Cristo. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Padre estamos en Cristo. El Padre nos puso en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, en pocas palabras, toda la provisión de Dios para nosotros la ha puesto en Cristo Jesús. Porque inclusive en el griego, cuando uno lee este versículo en el griego, dice sabiduría, 2 puntos. Más por Él es el cual, o sea, Cristo, Jesús, nos ha sido hecho por Dios, por el Padre, sabiduría, 2 puntos. Porque es que, primero que todo, el Hijo como persona eterna, junto con el Padre es el Verbo, la sabiduría eterna del Padre, la que dice en Proverbios 8, que leíamos la vez pasada, yo la sabiduría estaba con Él antes de todas las cosas. Él es la sabiduría, Él es la imagen. Cuando Dios se conoce a sí mismo, ese conocimiento que Él tiene de sí mismo, que es un conocimiento eterno, porque el Padre nunca empezó a conocerse, o si no, no fuese Dios, y que lo ha acompañado siempre, ese resplandor que nunca empezó a tenerlo, porque siempre lo ha tenido, que brota de Él, ese resplandor es el Hijo. Él es la imagen, Él es la sabiduría de Dios. Y aquí en el verso 24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Cristo es la sabiduría eterna del Padre, la que dice Proverbios 8, yo la sabiduría, y empieza a hablar de esa sabiduría, que es el verbo eterno de Dios, el logos. Esa es la sabiduría, la palabra memra en el hebreo, que luego al griego es el logos, la sabiduría del Padre. Cuando Él se conoce, da ese resplandor de su gloria, y ese resplandor es su Hijo, y nadie conoce al Padre sino por el Hijo, y al Padre le ha placido poner todo en Cristo Jesús, y ahora a nosotros nos puso en Cristo. O sea, si Cristo está en el Padre y nosotros en Cristo, amén, entonces estamos bien guardaditos. Aquí estamos nosotros, aquí el Hijo y aquí el Padre. ¡Qué cobertura tan grande! Él es nuestra cobertura, amén. Amén. Es Él. Estamos en Cristo, por eso dice Colosenses 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Recuerde eso, con Cristo, como hablábamos, digamos que esta es nuestra vida, ¿sí? Y digamos que esta Biblia es Cristo, ¿sí? Como una manera de mostrar. Dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como si se me metiera esta Biblia aquí debajo de esta camisa, en el seno del Padre. Estamos bien escondiditos, bien guardados. Ahí no hay nada que temer, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El del Padre que ha entregado a su Hijo. Ese es el perfecto amor. De nosotros no nace eso, nace de Cristo en nosotros, amén. Y claro, y ese se va perfeccionando para amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Pero es el amor de Él que nos ha sido dado. Ese es el perfecto amor, ¿sí? Entonces, sabiduría,
2 puntos, porque es la sabiduría del Padre. Y esa sabiduría se ha manifestado de 3 maneras. ¿Cómo es? Justificación, santificación y redención, como mostrando las 3 etapas de la salvación del hombre. ¿Cómo así? ¿Acaso no es una sola salvación? Claro que sí. Lo único es que cuando creemos en el Señor, vamos a leer un versículo más adelante, casi alcanzamos a llegar ahora, es el perdón de los pecados. Es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos declarados justos o inocentes delante del Padre por la obra justa que ya hizo Cristo. Amén. Nosotros somos los injustos, pero el justo pagó por los pecadores. Él pagó nuestro desastre. Y ahora en Él somos justificados. Ahora dice, justificados pues por la fe tenemos paz. O sea que nuestra paz no se basa en un sentimiento, ay, qué rico me siento hoy. No. Si es algo del Espíritu, bueno, eso no está mal, sentirse así, ¿verdad? Pero digamos que nuestra paz se establece en la justicia divina, que fue hecha en Cristo, ¿sí? Que recayó sobre Cristo, sobre el Hijo, sobre el Cordero. Ahí tenemos paz. Entonces la primera etapa de la salvación es la justificación, ¿sí? El perdón de los pecados, incluyendo eso la regeneración, que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero después de eso viene la santificación, que es la formación de Cristo en nosotros, ¿sí? Ya somos santos, es un hecho, pero ahora esa santidad que es Cristo, que está en el Espíritu, porque nacemos de nuevo en el Espíritu, va siendo aplicado por el Espíritu Santo a nuestra alma también, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, que es nuestro yo, nuestra persona, ¿sí? Esa es nuestra persona, el alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, es decir, las emociones, la voluntad. Ahí, entonces todo eso va siendo lleno de Cristo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces va corriendo desde adentro. Ya no hay que buscar afuera, hermanos, sino acá está Cristo en el Espíritu, morando en nosotros. ¿Sí? Aquí se ha unido, porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es también. Entonces aquí nos hemos unido a Cristo por el Espíritu. Un espíritu es con él como un matrimonio. Estamos preparándonos para las bodas. Entonces ahí estamos. Pero eso empieza a brotar como ríos de agua viva y empieza a llenar nuestra alma, nuestra mente. Porque ¿será que el 100% de nuestros pensamientos ya son sin mácula? Ok, entonces el Señor está renovando nuestro entendimiento, está saturando nuestros pensamientos de la vida de Cristo, del fluir del Espíritu de Jesucristo. Ahí nos va renovando y nos va transformando por medio de la renovación del entendimiento. El Espíritu va mostrando su palabra, la palabra de Cristo a nosotros, y ahí vamos siendo renovados, y por esa renovación vamos siendo transformados. Esa es la santificación que habla acá, amén. Aunque ya somos santos posicionalmente, pero ahora eso que ya es de una manera posicional, ahora va siendo transformada de una manera experimental, orgánica, no solamente jurídica, puestos allá jurídicamente justos, sino esa justificación va siendo aplicada también a nuestra alma. Esa vida de Cristo, del Espíritu, va siendo aplicada a nuestra alma. También, ¿será que todos nuestros sentimientos son tan santos? ¿Será? Bueno, entonces el Señor está trabajando y también está santificando nuestros sentimientos. ¿Amén? Nuestra alma. Y ya cuando venga el Señor, dice justificación, santificación y redención, porque la palabra habla de la redención total del hombre, también la redención de nuestros cuerpos mortales, que es la resurrección en la glorificación. Amén. Resurrección, los que estén muertos en Cristo, que hayan muerto en Cristo, sus cuerpos van a ser resucitados. Primero, dice Tesalonicenses. Y los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y así iremos juntos con el Señor. Esas son como las 3 etapas, ¿sí? Que yo le llamo como las 3 R's. Lo llamo yo. Tú lo puedes llamar de otra manera. La regeneración, renovación y resurrección. Amén. Ahí está. Que es lo mismo, justificación, santificación y redención. Porque el Señor habla de la redención también de los cuerpos mortales.
Y dice primera a los Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, aleluya, porque es Dios el que lo hace, amén. No soy yo y Señor, ¿cómo será? Hermano, ¿cómo es la técnica? Hermanos, las técnicas nos dejan más cansados, vamos a quedar desmotivados, vamos a quedar muy mal. Entonces no le recomiendo técnicas, le recomiendo la vida del Espíritu. Amén. Porque esa es la que nos ha entregado el Señor. Amén. Y esa es la que yo estoy aprendiendo y necesito cada día también, ¿no? Amén. Entonces ahí el Señor trabaja, y eso que nos fue dado por el Espíritu Santo, nuestro espíritu empieza a llenar todo nuestro ser, nuestra alma también, y ahora nuestro cuerpo, inclusive en esta era, antes de la venida del Señor, aún nuestros cuerpos son vivificados. La palabra habla de ser vivificados. Amén. A veces estamos que ya no damos, este cuerpo ya mortal de vergüenza, que dice el Señor, de humillación nuestra, que va a ser, claro, transformado a la misma gloria del Señor, pero mientras tanto, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor. Y ahí viene el Señor de una manera sobrenatural. Ay, Señor. Yo me acuerdo una vez que estaba en el Valle del Cauca, allá en Colombia, visitando unas iglesias. Y en esos días me enfermé del estómago toda la semana, y el hermano que me hospedó es médico, y él me daba una medicina y otra, y nada me servía. Yo dije, Señor Jesús, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero era para que experimentaran un poco del Señor ahí también. Y esa semana sí, claro, estaba deshidratado, cansado, porque el cuerpo se cansa cuando está deshidratado, estaba mal. Y un hermano llamó, hermano, paso por el hermano Iván al mediodía. Bueno, almorcé en la casa del hermano, y este hermano me llevaba a la ciudad de él para estar con los hermanos ahí unos días. Y ahí pasaron por mí, y ahí llegué. Ay, Señor, y cuando llegué, yo no sabía que los hermanos tenían preparada una reunión a las 3 de la tarde. Y allá es caliente, y yo estaba deshidratado. Y yo, ay, Señor, ayúdame, fortalece. Oré al Señor, Señor, pongo en tus manos mi vida. Pues, hermanos, empezó la reunión y se me quitó todo. Me llegó la fuerza, eso del Señor, hasta las 8 de la noche, 5 horas ahí sentado. Después de una semana de estar enfermo del estómago, de estar deshidratado. Y se acabó la reunión y me fui, me acosté y descansé, y ya después mi salud mejoró, pero ahí el Señor esperó para que aprendiera a confiar en el Señor en esa área también en esa área. Entonces el Señor fortalece nuestros cuerpos mortales, los vivifica por su Espíritu. Amén. Amén. Entonces esa obra se aplica a todo, pero empieza por allá, no la busquemos afuera. No es una cosa de estar repitiendo, yo soy fuerte, no. La fe, eso es producir uno con la mente, eso es producir uno con esas técnicas metafísicas, exactamente, eso no es de Dios. No, es creer. Señor, aquí estoy, aquí en tus manos. Si me vas a llevar, llévame. Pero si no, fortalece. Amén. Así es, sí. Y ahí el Señor, si aún no es la hora, porque el Señor tiene la hora, entonces ahí el Señor nos fortalece y nos llena. Amén. Entonces debemos confiar en el Señor. Entonces decíamos que ahí dice, y el mismo Dios de paz, Él mismo, os santifique por completo, porque ya hay una santificación posicional en Cristo. Pero ahora nuestra alma, inclusive nuestros cuerpos, ahora que antes eran presentados para la iniquidad, ahora los presentamos como instrumentos de justicia al Padre en Cristo Jesús. Y para eso también hay un proceso, una provisión que hoy no lo vamos a leer, porque esa no es como la carga de hoy. Pero digamos que eso va así. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es decir, cuando venga el Señor no haya nada que Él nos pueda reprender. Y Él nos va santificando por completo, y es Él el que lo hace. Y gracias a Dios que es como un emparedado, porque dice que sea guardado irreprensible. Eso es un trabajo grandísimo, imposible para el ser humano. Pero como está el emparedado, el pan de arriba, que es el mismo Dios de paz, lo santifique por completo. Y después termina con el otro versículo después de eso. Fiel es Dios, aleluya, el cual también lo hará.
Gloria al Señor. El Señor siempre hace esos emparedados divinos. ¿Sí los has visto en la Biblia muchas veces? Que están esos emparedados. Son deliciosos. Esos son los que hay que comprar, hermano. Y además que no hay que comprar, ya el Señor los pagó. Ahora nosotros debemos sacarlos de allá de la despensa. Porque están allá, pero nosotros no estiramos la mano. A veces. Y hay que verlos. Claro, la gente hoy está estirando, Señor, que me caiga un carro del cielo, que están allá y me descalabra, me mata. No, es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La realidad eterna, las bendiciones eternas. Amén. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. No en las de la tierra, amados. Donde estamos, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Hermano, es que es tan rica la palabra, porque el Señor es rico. Amén. Y el Espíritu entonces nos transmite, dice, el Espíritu tomará de lo mío, y todo lo mío es de Él. Todo lo del Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Aleluya. Él nos lo da a conocer, pero un conocimiento experimental. Amén. En unión con Cristo. Así como dice que Adán conoció a Eva. Cuando ellos se unieron ya como pareja, es un conocimiento íntimo. Así al Señor se le conoce en espíritu. Amén. Hay en conocimiento del Señor. Hay en espíritu. Gracias a Dios. Entonces sigamos. Eso lo decíamos por esta frase. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero estos santos no están flotando, todavía no están en el paraíso. Estos en esta época no estaban en el paraíso. Y nosotros tampoco estamos todavía en el paraíso. Nosotros estamos en un lugar. Y en este caso es en Éfeso. ¿Éfeso qué era? Una unidad administrativa, una ciudad, una localidad que podríamos resumir. O sea que todos los santos en Éfeso, ellos en el sentido original, en el comienzo de la palabra, en el modelo que Dios mostró en las Escrituras, todos los creyentes en Éfeso, ellos se reconocían como el cuerpo de Cristo en Éfeso. Han pasado muchos siglos, muchas cosas hay el día de hoy, pero en esa época no. Ellos simplemente sabían que eran cristianos y los otros cristianos eran hermanos unos de los otros y vivían como hermanos. Amén. Aquí no veo la metodista, la bautista, la episcopal, ¿no? Nada. Veo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están. Entonces en este caso, a los santos y fieles que están en Maturín. Aleluya. Y hay que empezar a tomar esa conciencia del cuerpo de Cristo en Maturín sin ninguna diferencia. Aunque otros no tengan esa conciencia, pero por la misericordia del Señor un día todos la tendremos, ojalá que sea aquí. Amén, para un testimonio fiel y vivo del Señor aquí en Maturín, porque cuando Israel ganaba las grandes victorias contra sus enemigos, era porque estaban como un solo hombre. Pero el Señor empieza con los pocos, y si somos fieles en lo poco, en lo mucho lo seremos también. Amén. Amén. Ese es el modelo de Dios. Amén. Los santos y fieles en Cristo Jesús, primero están en Cristo, amén, pero además están en la tierra en Maturín. Amén. Sin ninguna diferencia. Lo otro son inventos del hombre y hasta metidas de garras de Satanás, ¿verdad? Pero el Señor dijo que sean uno. Pero antes de decir eso, hermanos, para poder decir que sean uno, dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Es por la gloria divina que esto es una realidad. No es un asunto, bueno, esto dice la Biblia acerca de esto, entonces empecemos a hacerlo así. No, sino ya conociendo la realidad espiritual, ahora el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, guardad. Hay que guardar lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que debemos ahora hacer? El Señor ya conquistó todo. Ahora nosotros debemos guardarla, atesorarla y llevarla por todo lugar. Ya el Señor ganó, ahora reparte el botín. Amén, su victoria. Y lo que Él conquistó, ahora nosotros debemos guardarla. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y esos son sus mandamientos, son regalos. Porque antes del Antiguo Testamento, haz y haz, pero no nos vivificaba, no nos fortalecía. Amén. La ley no nos puede vivificar, pero ahora Cristo, ¿verdad? No anuló la ley, sino que la cumplió, inclusive la aumentó. ¿Sí?
Pero el asunto es que no podemos nosotros mismos, sino ahora Cristo es la provisión del Padre. O sea, en el mandamiento está la provisión. Amén. Para poder andar en él. Y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis conforme a mis estatutos, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces ahí está. Amén. Ahí está. Y están en Éfeso. Eso es importante. O sea, alguien puede decir, Señor, mira hermano, Señor no hermano. Aquí en Gálatas dice las iglesias de Galacia. Sí, muy bien. Gloria al Señor, qué bueno. Pero es que Galacia no era una ciudad. Era una región, como decir un estado o una región grande que comprendía varias ciudades. Sí, exactamente. Entonces contenía varias localidades. Galacia tenía donde estaba Listra y Derbe y otras. Y además estaba Galacia del Sur y Galacia del Norte. ¿Sí? Pero ahí dice las iglesias de Judea. Amén, el mismo caso. Judea no era una sola ciudad, donde estaban varias localidades. Amén. Es por eso que está en el plural. Por eso la Biblia habla de las iglesias de Dios. Porque son muchas. Una en Maturín, otra en Santa Bárbara, otra en Aguanagua, otra en Valencia, otra en Tuaca, otra en Barinas capital, ¿sí? O sea, la capital de Ciudad Barinas se llama ok. Así, otra en Guanarito, otra, así cada ciudad donde el Señor tiene un testimonio de él. Amén. Y ese testimonio, hermanos, el Señor lo está recuperando. Amén. Él lo está recuperando. Amén. Él lo está recuperando. Por eso dijo el Señor, la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¡Ay, qué maravilloso es el Señor! Porque es que el Señor va a ser glorificado en sus santos, en su venida. Esa gloria ya está dentro. Pero va a ser formada y va a ser vista y admirada por todos, dice el Señor también. Eso es algo muy maravilloso. Entonces nosotros debemos ver con ayuda del Señor las cosas desde la perspectiva divina. Amén. Y el Señor nos va a bendecir. No hay que temer porque el Señor está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces recuerden, en Éfeso, para ti no haya diferencia. Si alguien es un verdadero cristiano, es tu hermano. Y más si está en la misma ciudad tuya, de tu parte por lo menos, procura guardar la unidad en el Espíritu. Por lo menos de tu parte. ¿Ven? Y ahí el Señor trabaja y trabaja y trabaja. Entonces confiamos en la obra del Señor. Amén. Dice que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. Ay, gracias al Señor. Y esa gracia es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es lo que viene del Señor. Todo lo que viene de Él es su gracia. Es el regalo inmerecido del Señor. Y como resultado de esa gracia tenemos paz. Ay. Alguien puede decir, Señor, hermano, no hable tanto de la gracia porque las personas pueden pensar que la gracia ya es poder hacer lo que se le da la gana. Perdónenme la expresión. Pero hermano, el que ha conocido la gracia de Dios no va a amar el pecado, no va a amar la injusticia, no va a amar la mentira. Ese no sabemos si es nacido de nuevo, es un libertino, toma la gracia por libertinaje, eso es otra cosa. Pero la gracia de Dios nos da todo lo que viene de Él. Amén. Y en esa gracia Él nos santifica y nos perfecciona. El propio Señor. Amén. Porque si no es por Él no podemos andar en Él. Amén. Y dice, bueno, pero está en el versículo, el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Sí, amén. También es la palabra de Dios. Pero es que no podemos andar como Él anduvo si no es Él en nosotros y nosotros en Él. Por eso hablábamos desde el comienzo de que Pablo, Dios no quita a Pablo, Dios no hizo a Pablo un títere. ¿Amén? No lo hizo un títere. Inclusive un día iba en el camino y de noche tuvo una visión, porque ellos querían ir a Asia, pero el Señor no le permitió. Quisieron ir a otro lugar y no se lo permitió. Ellos querían, pero Pablo estaba esperando del Señor, a ver, Señor, ¿tú apruebas esto? ¿Cuál es tu dirección? Y dice el Señor, dice Pablo que el Señor se le apareció. Y le habló y se le apareció un hombre macedonio y le decía, ven y ayúdanos. Y ahí dijo, ay, el Señor quiere. Y ahí todos entendieron cuál era la voluntad del Señor y se fueron a Macedonia. Y ahí llegaron a Macedonia, llegaron a Filipos y ahí fue introducido el Evangelio en Europa. Mira, hermanos, ellos se hubieran enredado en Asia haciendo sus cosas, pero Dios
ya tenía una nueva etapa en Europa. Y así fue introducido el Evangelio en Europa, en Filipos, donde llegó a ser la iglesia del gozo de Pablo. Gozo y corona mía. Una iglesia que maduró y que era partícipe con Pablo en el Evangelio. Y así cada iglesia del Señor, teniendo ese entendimiento bíblico de iglesia, amén, como el cuerpo de Cristo, debemos ser participantes del Evangelio. Amén. Participantes del Evangelio. Amén. Es decir, que hay mucho trabajo. El Señor dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Amén. Y ese trabajo no termina sino hasta el día de la eternidad. Porque después viene el Señor Jesús y el trabajo sigue en el milenio. Y después el juicio del trono blanco. Y después cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí, inclusive ahí continúa. Pero es el trabajo de Dios en nosotros. Amén. Y con nosotros. Y nosotros con Él. Y en Él. Amén. Porque hay que tener en cuenta eso. Dios con nosotros y nosotros en Él. Dios no hizo nada sin Pablo, sin Lucas, sin Pedro. Lo hizo en ellos. ¿Sí? Primero hizo algo por ellos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús ya por nosotros? Ahora el Espíritu nos da esto y empieza a trabajar empieza a santificar todo nuestro ser para hacer también a través de nosotros, por medio de nosotros. Amén. Entonces el Señor está trabajando. Gracias al Señor. Entonces Dios no hizo un títere a Pablo, ni nos hizo títeres a nosotros. Nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos hizo personas, no animalitos, ni cosas. Amén. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, introduciéndonos en eso también. Dice, bendito. Aquí ya terminó el saludo y empieza el apóstol Pablo a decir, bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que nos bendijo. Mira ese montón de bendición. Pablo bendice al Padre. Lo bendice porque él sabía quién era el Padre. Pablo sabía quién era el Padre porque lo había conocido a través del Hijo y había visto todo lo que el Padre nos ha dado en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben que Pablo, como decíamos ahora, esta epístola la escribió en la prisión. Y ahí está bendiciendo al Padre. ¿En la prisión? Sí, hermano. Ahí en Roma, con cadenas. Ahí está bendiciendo. ¿Por qué? Que nos bendiga. Póngale atención, hermano. Siempre pongamos la atención al tiempo de los verbos en las Escrituras. Si está en presente, en pasado, en futuro. En este caso está en pasado. Ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea, acá hay que atender algunas cosas. Ya nos bendijo el Señor, es un hecho de Dios en Cristo, es algo que debemos recibir por la fe. Lo escuchamos, lo conocemos y lo recibimos. Y ahí empezamos a experimentar. Así no sientas nada, como decíamos, pero ya en el Espíritu está eso. Es una realidad. Es una verdad, porque el Espíritu es la verdad o la realidad. Esa palabra verdad, la palabra griega aletheia, que significa como la esencia misma de las cosas, la realidad, la sustancia misma de las cosas. Es la realidad, es lo que está detrás de las apariencias. ¿Sí? Es la realidad. El Espíritu es la realidad. Él nos transmite todo esto. Entonces dice, nos bendijo con toda bendición. Hermanos, aquí empieza Pablo con un lenguaje, a mí me encanta el lenguaje de Efesios, porque usa unos, y si podemos avanzar un poco después, usa unos superlativos tan hermosos, ¿sí? Aquí Pablo comete toda clase de atrocidades en la gramática griega para poder tratar de expresar un poquito, lo que el Señor
ha hecho y nos ha dado, y lo que tiene preparado. Oye, hermano, es por eso que hay que ver la palabra del Señor, y con tranquilidad, así sin correr, sino ir lento y masticarla. Porque la palabra del Señor dice ahí en Levítico que los animales puros rumian. ¿Sí? Los que rumian y tienen pezuña hendida, esos son puros. Entonces hay que rumiar, no el que se traga entero. Entonces el Señor nos llama la atención, sí, como los bereanos. Dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos examinaban a ver si estas cosas eran así. Ellos no rechazaron a primera, como hicieron los de Tesalónica, sino que los bereanos examinaban. Oye, ¿será que esto es así? Examinemos. Miremos, a ver, preguntémosle al Señor. Y si es así, disfrutemos. Porque es un disfrute lo del Señor. Es un disfrute. El Señor nos quiere que disfrutemos. En la medida que disfrutamos, reposamos en Él. Descansamos. Y podemos entrar en esa plenitud de las bendiciones espirituales en Cristo, que están tipificadas en Canaán. ¿Y cuáles fueron los que no entraron? Los que no creyeron a la palabra. Por eso no entraron en el reposo. Y ese reposo es Cristo. Por eso dice, si hubiese otro reposo, no le hablaría entonces de otro reposo. Pero no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por no oír la palabra con fe. Por no confiar. Hay que confiar. Hay que confiar. Y el Señor le mostró 40 años al pueblo de Israel que Él estaba con ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, si tú no has de ir conmigo, no me lleves a ningún lugar. Y el Señor le dijo, sí, voy a ir contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Entonces, hay que confiar aquí. Esos son los que entran a la tierra prometida. Ellos dijeron a los 10 espías que no confiaron en el Señor, sino que introdujeron temor en el pueblo del Señor. Decían, no, son muy grandes, gigantes. Somos como langostas delante de ellos y nos van a comer. ¿Qué harán? Y nuestros hijos. Y dijo, ustedes van a quedar postrados en el desierto. Y para mostrar que es mi poder, que soy yo, aquellos que ustedes temían que no iban a entrar sus hijitos, esos van a entrar y a poseer la tierra. Esos van a entrar. Y Josué y Caleb creyeron al Señor. Ellos tenían otro espíritu. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Le creyeron al Señor. Entonces el Señor nos dé eso. Y esa fe viene de Él, porque es la fe de Cristo, ¿no?, que nos ha sido dada. Hay que creer, confiar, esperar. Y el que espera en el Señor no será avergonzado. No será avergonzado. Amén. Dice entonces ahí, ¿no? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa expresión la repite varias veces el apóstol Pablo también aquí en Efesios. Lugares celestiales, que es en el Espíritu allá, donde después va a empezar a explicar cómo Cristo fue puesto sobre todo principado de autoridad. Pero el Padre nos puso en Cristo y en Cristo estamos sentados también en Cristo sobre todo principado de autoridad en lugares celestes. Porque hay una batalla. Además de que si recibimos la bendición de Él, somos alimentados de Él, somos suplidos del Señor, hay una edificación del Señor en nuestra vida como cuerpo de Cristo, también hay una batalla. Y esa batalla es en lugares celestes también, lugares celestiales. Pero esa es en Cristo. Y esa batalla ya la ganó el Señor, esa guerra. Ahora nosotros debemos guardar y llevar adelante esa victoria del Señor. Por eso cuando ustedes ven al final de Efesios, en el guerrero de Dios, en la armadura celestial, son armas defensivas. Inclusive esa espada es una espada pequeña. ¿Sí? Es una espada pequeña. Y dice, sobre todo, poneos el escudo de la fe. ¿Sí? O sea, que es una posición de guardar lo que Cristo ya ganó. Cristo ya ganó. Ahora nosotros, y si hay un ataque, nos guardamos del dardo del enemigo, y que usamos es la palabra de Dios. No vamos a usar nosotros algún elemento humano, sino la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Así, el propio Señor Jesús, como hijo de hombre, ya cuando Él se hizo hombre,
Él no respondió a Satanás con alguna cosa nueva, porque escrito está y escrito está. Amén. Es esa palabra de Dios, el logo del Señor, la palabra del Señor, el consejo de Dios. Luego en una situación especial el Espíritu Santo, como el Señor Jesús prometió que Él nos recordaría todas las cosas, entonces viene a ser una palabra rema para el momento. Amén. Ahí la palabra, cuando dice que la palabra es la espada del Espíritu, ahí dice palabra, no logo, sino rema, es la palabra oportuna para el momento. Eso es lo que quiere decir rema, lo oportuno, palabra oportuna del momento. Pero entonces debemos tener un depósito de la palabra de Dios para que en el momento oportuno el Espíritu nos trae esa palabra. Porque el Señor, recuérdame, pero si nunca has leído la Biblia, ¿qué te va a recordar? Y recordar es traer a la memoria algo que tú ya has leído. Así tengas mala memoria, el Señor no tiene mala memoria, el Espíritu Santo que está en ti no tiene y te la recuerda. Una vez está hablando y uno está hablando y viene el Señor y uno se va después a solas. Señor, gracias, eres tú, porque yo ni me acordaba de ese versículo. ¿Sí? Y ahí empieza el Señor a trabajar y además a traer luz sobre esos versículos, porque la palabra es espíritu y es vida. Amén. Entonces, Iván, sí. Cuando dice que nos venimos con toda bendición espiritual, ¿ahí entra lo material o no? Porque nosotros tenemos hoy en día prácticamente lo que viene del púlpito, lo que se enseña es como que la bendición a que se está reflejando en lo material. Sí. El enfoque es ahí. Ya. ¿Eso entra o no entra? Mira, el Señor Jesús dijo esto, y es la respuesta del Señor Jesús para esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el reino de Dios, y lo demás será añadido. ¿Lo demás qué es? Lo dijo Pablo a Timoteo: con sustento y abrigo, con eso estemos contentos. O sea, si tenemos abrigo para ponernos acá, tenemos el sustento diario, con eso estemos contentos. Si Él nos ha dado a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Eso se trata de bendiciones espirituales. Amén. O sea, que eso realmente es un engaño. Exactamente. Es una distorsión Sí, porque para desviarnos de sí, lo que realmente es sí, nosotros. claro, eso de hoy es lo que profetizaba Pablo. En los tiempos postreros vendrán, o sea, los tiempos postreros serán peligrosos. Vendrán hombres avaros, amadores de sí mismos, y empieza una lista, ¿sí? Porque algunos se interesan en otras cosas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque dice: nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecer al otro, estimar al uno o menospreciar al otro. No podéis amar a Dios y a las riquezas. Amén. El Señor se encarga de lo demás. Amén. Hermano, entonces no trabajamos. Sí hay que trabajar con nuestras manos. Amén. Hacerlo. Pero dice el Señor: el que robaba ya no robe más en Cristo, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los demás. ¿Cierto? Ay, es que el Señor es tan precioso, hermanos, porque dice que el Señor se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que se entregó por ellos. ¿Sí? Entonces todo lo nuestro es del Señor, sin querer manipular aquí nada nosotros. No estamos diciendo para manipular, sino todo es del Señor. Las sillas estas son del Señor, este vaso es del Señor. Este aire acondicionado nos está soplando a todos, está sirviendo al Señor, porque el Señor está en la iglesia, para estar un poco más como, bueno, a veces nos tocan lugares más difíciles aquí, ¿verdad? Pero también el Señor nos guarda ahí, nos hace disfrutar el calorcito también, ¿sí? O hace el frío, como en Bogotá a veces es un frío que uno se pone un abrigo, pero lo importante es ver al Señor detrás de todas las cosas, ¿cierto? Hay que ver es al Señor. Y lo demás ojalá sirva para bendecir a los demás. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Dijeron los apóstoles: Señor, mira este montón de gente y no tienen nada que comer, despídelos para que vayan a las poblaciones cercanas y compren algo para comer. Y dijo: ¿qué tienen ahí? Dice: este niño tiene 5 panecitos y 2 peces, tráiganlos acá. El Señor los bendijo y se multiplicaron, de tal manera que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Quién sabe cuántos miles comieron ese día partiendo de 2 peces?
y 5 panes. Y sobraron 12 cestas llenas. Dijo el Señor, recojan todo para que no se pierda nada. Ahí hay principios de administración también, de bendición, que no se pierda nada. O sea, que no se pierda ni un pan, nada, porque eso lo ha dado el Padre. Entonces eso hay que tener cuidado. Amén. También, sí, hermanos, porque a veces somos derrochadores y por eso vienen tiempos de apretura. Señor, tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Señor no andaba, dijo, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Si los míos, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí ahorita, pero mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Sí? Todo eso lo digo por lo que dice la hermana, por lo que nos está preguntando la hermana. Entonces, dice las zorras tienen cuevas, guaridas, y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. En una ocasión él estaba hablando y haciendo milagros y todos se fueron a dormir. Y no invitaron al Señor a dormir en su casa, ninguno lo invitó. Y dice, y el Señor se fue al monte a orar. Y pasó la noche durmiendo. Así. El Señor tenía una casa en Capernaum, donde entraron a ese hombre paralítico y le rompieron el techo y no estaba protestando. No, él vio fue la fe de ellos. Oye, mira la psicología del Señor tan hermosa, ¿verdad? O sea, la forma de ver las cosas del Señor, porque Él es Dios. Pero como Dios hizo hombre, un hombre verdadero, Él necesitaba un techo para dormir también. Pero rompieron el techo y Él se alegró y dijo, qué fe la de esto. Por la fe de esto es sano, toma tu lecho y anda, ya eres sano de tu enfermedad. No mencionó el techo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para arreglar el techo? No, Él se arregló porque el Padre preparó ese momento. Ay, Señor, Padre, tú me preparaste esto para mostrar tu gloria. También aquí. Amén. El Señor prepara todo, hermanos. Todo lo prepara Dios, si estamos en sus manos. Y estamos en sus manos, amén. Entonces mira que el Señor es diferente. Si hubiésemos sido nosotros, bueno, matamos a la gente por el techo. Y lo dejamos paralítico otra vez. Ay, Señor Jesús. Entonces, bueno, el Señor es... Ay, el Señor es así, amados hermanos. Uno protesta muy rápido. Sí. Pero Dios tiene unos cuidados. Yo me acuerdo una vez en un viaje, me estoy acordando, hice con mi esposita y mis hijos a un campamento ahí del suroccidente en el país, ahí en Colombia, en el país donde ven. Entonces ahí fuimos a la terminal de transporte y yo siempre confiaba, porque yo compraba en ese tiempo en esa empresa mis tiquetes y pedí 3, aunque éramos 4, pero Mateito estaba de brazos, les pedí 3. Y yo dije, como le muestran a uno un mapa del bus con las sillas, yo dije, por favor, dame este y me dieron esas 3 sillas. Uno va seguro con sus sillas, yo las pedí pensando en la comodidad, que estuviéramos seguidos, todo esto. Nos montamos al bus, ya había metido las maletas abajo en el maletero, cuando me monto, y yo como tenía tanta confianza no revisé el ticket, y no lo revisé, y ahí me monté al bus, y yo le dije a mi esposa, oye mi amor, mira, nos dieron otros puestos que no son. No, yo voy a protestar porque yo pagué por esto. Y mi esposa, no, quédate quieto, deja así. Y yo, ay, será así, sí. Y yo, pero por dentro tenía como esa desazón, esa cosa. Bueno, nos sentamos. Arrancó el bus. Y ahí hay que subir, hay que andar varias horas. Después empieza a subir una montaña que se llama La Línea, antes de entrar a la zona cafetera en Colombia. Y quedamos en el alto de la línea a medianoche, porque abajo una mula, un bus de esos grandes, como lo llaman acá, esos carros, una gandola, se volteó, y como una montaña, y son curvas bien cerradas, y no dejaba pasar ni para subir ni para bajar. Nos quedamos desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía parados, en el alto de la línea, con frío. Gracias a Dios que mi esposa previó las cosas y llevó fruticas y llevó galletitas y algo para tomar y para el bebé. Y bueno, oye, cuando empieza una lluvia terrible y ese bus no sé qué tenía, pero se le filtraba el agua y toda la gente se tapaba, parecía que estuviera lloviendo dentro del bus.
¿Sabes qué? Menos en los 3 asientos que nos tocaron nosotros. O sea, los ángeles de Dios, por orden del Señor, le metieron la mano al computador y nos cambiaron las sillas, porque menos las 3 sillas nuestras. Y si un día viene mi esposa, ella puede dar testimonio si es así o no. ¿Amén? Ella les puede contar. Entonces, ahí está, sé, porque Dios prepara todo. A veces protestamos muy rápido, ¿verdad? Sí. Hay que ver la mano de Dios. A veces. Y a veces no siempre. En este momento, los ángeles enviados por Dios no estamos mirando ángeles, pero lo estamos mirando al Señor, pero Él nos protege con sus siervos. Así como Él trabaja con nosotros, también tiene siervos, como le dice el ángel a Juan: yo soy consiervo tuyo, levántate, no me adores. La gente hoy adora a ángeles, y esos que llaman santos y no sé qué, son demonios, ángeles caídos que se hacen adorar. Y hacen sus milagritos, pero se las cobran bien fuerte después en el infierno. Porque no dejan de ser ángeles, porque los ángeles ministran ciertas cosas a veces. Como dice la palabra, ministradores, ¿verdad? Porque el Señor dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, si Dios le ha dado ciertos dones que la gente no invoca, es ángeles, y ellos hacen esos milagritos, pero en contra de la voluntad de Dios, y para engañar a la gente, para que sigan a Satanás, porque detrás de la santería y de todo eso está Satanás, es satanismo puro, porque son ángeles caídos. Pero nosotros adoramos al Padre en Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, qué bendición. Entonces, el Señor arregla todo. Nos pasó con el hermano la vez pasada que vinimos acá. Veníamos de Valencia a Maturín en bus. Nos montamos en ese bus, veníamos, y se le dañó el aire al bus. Como son esos buses que son herméticos de 2 pisos, que no se pueden abrir las ventanas. Qué calor, gracias al Señor estamos adelante. Entonces, cuando abrían la puerta, que estaba cerca aquí de nosotros, nos entraba algo de aire, pero los de atrás ya se estaban empezando a ahogar y a protestar. Claro, estábamos ya antes de Caracas, y yo he escuchado que Caracas es muy peligroso, y las carreteras de entrada son peligrosas, y cuando alguien se vara, atracan y eso. Dije: ay, Señor Jesús, pero tú estás permitiendo por algo, para ver tu mano. Oye, entonces el bus se ahorilló porque ya la gente estaba protestando. Pero el Señor arregló que otro bus de la misma empresa la noche anterior se le dañara un tubito. No sé qué hicieron con los pasajeros que venían ahí. Y cuando nosotros llegamos, acabaron de arreglar ese tubito. De tal manera, donde pasaba el aceite, algo así. De tal manera que nosotros llegamos y ese bus iba a empezar a arrancar, entonces lo pararon. Ellos mismos nos pasaron las maletas, nos subimos y seguimos el camino. Dios nos preparó ese bus. ¿Cierto, hermano? Sí. Aquí está el hermano, ¿sí es así, hermano? Bueno, sí, porque dice el Señor que en boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Y no me quieren, Señor me guarde. Sí, es verdad. Porque si de pronto me lo soñé yo, que el hermano me diga: no fue así, no te diga pena de avergonzarme. Sí, pero hermanos, el Señor añade todas las cosas. Gracias, hermana. El Señor añade. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, que Él añade todo lo demás. Amén. Él lo añade. Él lo añade. Entonces, gloria al Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga. Aleluya. Nos bendiga. Gracias, hermana Susana, por la pregunta, porque es necesario a veces aclarar ciertas cosas. Con toda bendición, toda. ¿A quién le está hablando? A los creyentes en Éfeso. No solamente a una clase especial que nosotros pensemos. No, somos especiales por causa de que Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces esto es para todos los creyentes, hermanos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Aleluya, el Padre nos escogió. Amén. Nos escogió, pero nos escogió en Cristo. Él no nos escogió según un decreto arbitrario por allá, como dicen algunos, porque esto hay que saberlo, para que no se confunda la fe de la iglesia. Porque como de todas maneras dijo que el Espíritu nos guiaría toda la verdad, es decir, que el entendimiento de las cosas es progresivo. La palabra, la revelación no cambia, lo único es que el hombre va entendiendo poco a poco, como dicen Proverbios. Inclusive mi hijita mandó a los abuelitos, me encuentro con ellos aquí, un versículo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Entonces el entendimiento es progresivo, la realidad ya está, pero ahora vamos entendiendo y al saberlo nos lo vamos apropiando, ¿sí? Entonces debemos saber que el Padre nos escogió, pero en Cristo, ¿amén? Nos escogió en Cristo, no en base a un capricho ni a un decreto arbitrario, como dice el calvinismo. Eso es un error, ¿sí? Que ellos dicen que Dios escogió así de cualquier manera antes de la fundación del mundo. Dicen, bueno, este grupito voy a crearlos para perderlos y los otros para que se salven. Dios no hizo así, ¿verdad? Sí, es cierto, porque muchas personas, y bueno, yo he escuchado que dicen, no, los que hemos sido predestinados, punto. Los que fueron predestinados para salvación y claro, unos de honra y unos de deshonra. Claro, y eso sí lo dice la Biblia, pero en el contexto bíblico hay que entender esas frases. Exactamente. Y otras cosas que dice la Biblia. Es en Cristo Jesús. Amén. O sea que Dios puso esa bendición en Cristo y además que la predestinación es para algo. ¿Sí? Es un destino anticipado que Dios ya tiene preparado para los que creen en su Hijo. Porque el Señor dice algo. Dios dice que Dios amó no solamente a los predestinados anticipadamente para salvar, no, amó al mundo, amén. Dice que amó al mundo. Y dice también el Señor en 1 Timoteo, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Dios quiere o no quiere? Quiere. Lo dice la Biblia. Vamos a leerlo a ver si lo dice la Biblia o si estoy cambiando. Leámoslo de todas maneras. Yo prefiero que lo leamos, así me siento más seguro también yo. 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el capítulo 2, verso 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Pero vamos a leer el 1.15 porque esto está en base a algo que viene diciendo. 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Por todos, hermano. Subraye ese todos, por todos. ¿Cuáles? 2 puntos. Que Cristo Jesús vino ¿a qué? Al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Hermanos, ¿acaso no todos no hemos sido nosotros concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre? El único que no es el Señor Jesús, pero nosotros sí. Nacimos en pecado, nosotros. Todos, cada uno de los seres humanos necesita de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice el Señor, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el versículo que mencionábamos hace un rato. Y entonces dice, exhorto ante todo, capítulo 2, verso 1, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, así no te gusten a ti. Sí, Señor. Y no voy a nombrar a algunos que yo sé que a algunos no les gusta aquí. Mira, ¿por qué? Porque dice, a propósito lo digo, por los reyes. Hermanos, ¿y sabes quién era el emperador? Nerón. Lea un poco de la historia de Nerón. Pablo oraba por Nerón porque él tenía la esperanza de que pronto este hombre se salvara. Ay, hermanos. Y por eso Pablo predicaba el Evangelio, porque otro virtud del Evangelio, del calvinismo, porque tiene consecuencias prácticas. Una doctrina tiene consecuencias prácticas. Por eso la doctrina debe ir primero bien clara, al fundamento, porque van a haber entonces consecuencias de bien o de mal, o sea, del Señor, buenos frutos o malos frutos. Entonces, hay algunos que dicen, no hay que evangelizar porque como Dios ya los predestinó, al fin y al cabo se van a salvar. Pero ¿cómo si el Señor en toda la Biblia habla de la predicación del Evangelio? ¿No es así, hermano Juan? Amén. Hermano que tiene un tremendo don. Entonces, hay que evangelizar. Hermano, hay que evangelizar. Y en eso se la pasaba a Pablo.
Sí, sí. Le dice a Timoteo, habla a tiempo y afuera de tiempo. No, es que como que no es el tiempo, no es el tiempo. Eso dicen los que quieren echarse a la cama y ocupado nomás en lo suyo, como dice en Ageo. Los que dicen, todavía no es tiempo. No es tiempo. Por decir eso y por vivir conforme a eso, entonces viene esto y aquello y aquello y aquello. ¿Lo han leído, mis hermanos? Me dice, apóstol y Pablo hacía ese trabajo. Sí. O sea, ya apóstoles no, ya yo no hacía ese trabajo. ¿Cómo, hermano? El Pablo hacía la predicación, Sí. pues, evangelista, todo, siendo apóstol. Claro. Pero hay apóstoles ahorita que Sí. no, ya ellos tienen otro rango y... Sí. Bueno, y hay que ver si son apóstoles. ¿De Jesucristo o de quién? Porque es que apóstol es enviado. O sea, la palabra griega apóstol es enviado. Ponerlo en la balanza. ¿Sí? Entonces eso es lo que por eso veíamos ahorita eso, ¿no? Entonces, mira lo que dice, por los reyes, por Nerón. Voy a decirlo, por Maduro, hermano. Y yo por santos, porque yo sé del linaje que viene, que después hablo, si es posible, para entender ciertas cosas que se mueven. Del príncipe de la potestad del aire. Sí, es así. En la toma de posesión de Trump, un ministro que estaba allí leyó esta porción. Estados Unidos dijo: Amén. creo que ya los que tenían una excusa ya no la tienen. Ya escucharon Ah. en el nombre de Jesús hay salvación. Yo vi ese video también. Como Sí. el Señor, a través de esa persona que estaba allí, Sí. claro, dice, no, pero habíamos de otras religiones, ok, no importa, pero ahí estaba la palabra del Señor en ese momento Amén. y todo el mundo la escuchó. Y hubo un testimonio. Los que no la habían escuchado, la escucharon. Amén, así es. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. O sea, hay que tener ese corazón generoso. ¿Tú crees que tú eras más bueno que X o Y? Hermano, estás desubicado. Sí. Hay que ubicarnos. Pero gracias al Padre que ya nos ubicó en Cristo. Pero aún así, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Si no nos vuelven a ubicar. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por todos. Los que están en eminencia. Hay que orar, porque Dios quiere que sean salvos. ¿Qué tal un presidente cristiano, de verdad cristiano, nacido de nuevo y con temor de Dios? Que se convierta un hombre de estos. Ha sucedido en varios lugares en la historia de la iglesia. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, no ansiosamente, no, Una pregunta. ni con amargura en el corazón. Disculpe que Sí. me interrumpa ahí un momentito. Cuando Sí. usted dice en esta parte que, oye, fuera, bueno, porque hay un versículo, no sé en qué parte dice que cuando un justo gobierna la nación, ¿verdad? Pero el cristiano está llamado a ocupar puestos políticos. Yo digo, si Dios pone a una persona, si Dios la puso, Dios la puso, David fue rey. ¿sí? Y si Dios pone a alguien en un cargo público, debe representar al Señor ahí. Porque de todas maneras el Señor nos pone en cargos públicos como profesores, como comerciantes, como cosas. Y eso es uno de los cargos. Y si Dios quiere que uno de esos se convierta. Claro, yo estoy buscando otra cosa, no lo de este mundo, pero si uno de esos se convierte, ¿qué tal que se convirtiera uno de esos? Uno no sabe. Sí. Armenia, no Armenia de Colombia, sino Armenia ya al lado de Turquía, fue el primer país en ser declarado cristiano en la historia de la iglesia. Allá fue uno de los 12 apóstoles, que no está escrito en la Biblia, pero en la historia eclesiástica está escrito, y fue allá y el Señor hizo los movimientos, como hablamos ahorita que el Señor organiza todo, para que este hombre recibiera al Señor, el que era el rey. Y ahí mandó a convocar a todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Y fue declarado el primer país cristiano que hasta el día de hoy tiene cristianos. Y uno de los holocaustos más terribles que han ocurrido y que no han mostrado es el holocausto cristiano en Armenia, en el tiempo del socialismo ruso. Y ese no lo muestra. Pero hasta el día de hoy hay cristianos desde esa época. Y Dios ha honrado a Armenia, porque ahí en el monte Ararat, que antes era de Armenia, ahí quedó el arca de Noé. Entonces el Señor honró ese lugar,
Siempre ha habido testimonio ahí, ha habido cristianos desde un comienzo de los primeros siglos hasta el día de hoy, cristianos que están siendo perseguidos ahora, ¿no? Nuestros amados hermanos, hay que orar por ellos. Entonces puede ocurrir eso, que se convierta un rey y Dios bendice la nación. Puede ser que se convierta uno que ya esté en el gobierno. Sí. Pero que, o sea, la pregunta es porque siempre se ha tildado últimamente en este tiempo de decir que el cristiano está para encargarse y ocupar puestos políticos en la nación. Pues hermana, si alguien estudió derecho y ejerce su derecho bien, y el propio Señor, si la persona está buscando eso, lo empieza a ascender, si es el propio Señor, por eso digo yo no digo si sí o si no, simplemente si Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios no me dice en un versículo que no. Que no puede. Sí, pero el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, estamos buscando el reino de Dios, y si la persona está bien enfocada, está en Cristo, busca lo del Señor, el Señor lo va a bendecir, ¿sí? Pero digamos que vamos a buscar es al Señor, ¿sí? Pero aquí lo que dice Pablo es que exhorta para que se salven, ojalá se salven, amén. En ese contexto está hablando que ojalá se salvara Nerón, ojalá se salvara cada presidente, cada gobernador, cada alcalde. Dice, el caso de Tío. Sí, era un servidor de la reina de Candace y se convirtió. Exactamente. Exacto. Entonces él se convirtió. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. O sea, este es nuestro testimonio. Confiar en el Señor, vivir quieta, reposadamente y vivir en piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador. Esto que exhorta Pablo, eso es bueno y agradable. Dice, el cual quiere, ¿quién quiere? Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa palabra conocimiento es la palabra pleno conocimiento. O sea, Dios no solamente quiere que sean salvos, que se salven del infierno, sino como decíamos ahora, que vengamos a un conocimiento pleno de la verdad. La palabra no es solamente la palabra griega gnosis, que es la palabra conocimiento, sino la palabra epignosis, que es pleno conocimiento de la verdad, que es Cristo mismo. No solamente conocerlo como nuestro Salvador, aunque no lo deja de ser, sino profundizar un poco más en Jesucristo, en la persona del Señor Jesús. Porque ahí es donde está contenido todo. Si lo tenemos a Él, ahí tenemos la verdad. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mira, el Señor intercede por la humanidad, hermanos. No solamente por la iglesia, porque Él quiere que todos sean salvos. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por, hermanos, que el Espíritu Santo hace un énfasis tan claro, por todos, el cual dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gloria al Señor. ¿Será que continuamos? Porque el Espíritu me hace como que nos quedemos en este tema, no sé si en este pedazo, creo que no voy a llegar donde quería hoy, pero sobre esto hacemos un break y seguimos en unos minutitos. Amén. Te voy a ponerle